Amén. Bueno, le invito a que, vamos a leer primero un pasaje y oramos. Mateo 4:1. Ahí los que tienen su Biblia, si no seguro ahí en la pantalla va a aparecer. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Coloque la mano derecha en su corazón, vamos a orar. Amado Señor, hermoso Espíritu Santo, te damos gracias, Padre, por la oportunidad de estar esta mañana aquí, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú hables a nuestro corazón. Dile ahí con tus propias palabras, Señor, háblame. He venido a este lugar a escuchar tu dulce y poderosa voz. No permitas que salga igual a como entré a este lugar, Señor. Que tu palabra cumpla el propósito por el cual fue escrita. Que transforme, que cambie, que reargulla, que motive, que dé fuerza. Que permita que cada persona que la escuche puede dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy me gustaría tratar un tema que le puse por título, un lugar llamado el desierto. Si ustedes le prestaron atención a ese corto pasaje que yo leía, dice que Jesús fue llevado al desierto. Y algo que aparece muy repetitivamente en la Biblia o una palabra que nosotros los cristianos utilizamos muchísimo es el desierto. Cuando estamos pasando por alguna dificultad, cuando hay alguna prueba, cuando hay alguna situación difícil en nuestra vida, es una expresión que tenemos de estoy pasando por un desierto, estoy en el desierto, me siento en un desierto. ¿Y por qué decimos esa o tenemos esa expresión? Porque claramente el desierto es un lugar árido, un lugar donde hay poca vida, donde las condiciones climáticas son adversas y donde definitivamente cuesta muchísimo estar en ese lugar, ¿no? Llevar una vida dentro de un desierto cuesta mucho más que en otro lugar. No digo que sea imposible, pero es un lugar donde cuesta muchísimo. Entonces, siempre asociamos al desierto a algo negativo, a algo difícil para nuestra vida. Sin embargo, cuando nosotros leemos y estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que la gran mayoría de personajes conocidos de la Biblia, en algún momento o en algún instante atravesaron un desierto o pasaron por un desierto. Y ese desierto, en algunos ejemplos que ya más adelante vamos a ver, en algunos adelantes, sirvió, ayudó a esa persona, y en otros no fue así. En otros ese desierto fue algo que generó un malestar o un dolor para esa persona. Entonces, yo entendía cuando preparaba este mensaje que el desierto es un lugar de tránsito. Diga a la persona que está a su lado, un lugar de tránsito. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué considero que es así? Porque definitivamente todos en la vida vamos a pasar por momentos de dificultad. Amén. ¿Cuántos los están pasando en este instante? Es así, ¿verdad? Siempre vamos a pasar por momentos de dificultad, de desierto. Pero ese paso, que nosotros lo conocemos como desierto, nosotros mismos somos los encargados o somos los responsables de determinar en qué queremos que termine. Es decir, nosotros determinamos en qué lugar queremos terminar después de atravesar el desierto. Entonces, hay varios ejemplos que yo encontré. El desierto entonces es un lugar de tránsito entre el sueño que Dios nos ha dado y el cumplimiento del mismo. Es decir, tú tienes un sueño, empiezas a creer, empiezas a trabajar por ese sueño, en medio de eso viene el desierto, cuando pasas el desierto está el cumplimiento del sueño. Lo siguiente que vi es que es un lugar de tránsito entre la esclavitud de Egipto y la tierra prometida. Otro ejemplo es un lugar de tránsito entre el fracaso y el éxito. Dos más, es un lugar de tránsito entre la pobreza y la abundancia o riqueza. Y el último es un lugar de tránsito entre la enfermedad y la sanidad. ¿Sí? Es un lugar de tránsito. Tú estás bien en tu vida, todo va marchando bien y de pronto te encuentras con un diagnóstico que no esperabas, la enfermedad. Ahí empieza el desierto.
como transites ese desierto, va a ser el resultado, recibir la sanidad. Entonces, definitivamente los desiertos son necesarios en nuestra vida. Y usted dirá, pero Gustavo, ¿qué está diciendo? ¿Cómo se le ocurre decir eso? Pero vamos a ver, y esa es la invitación que vengo a hacerles en esta mañana, y es que a través de varios personajes que están en la Biblia, podamos ver cómo definitivamente esos desiertos, esas situaciones adversas que ellos vivieron, terminaron convirtiéndose en algo bueno para ellos. Amén. Y obviamente espero que nos podamos sentir identificados, o que ustedes se sientan identificados con cada uno de ellos. El primero está en Éxodo 3, versículo 1 y 2. Éxodo 3, versículo 1 y 2. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Bueno, yo creo que muchos de ustedes conocerán este pasaje, pero es interesante ver la vida de Moisés, ¿no? La vida de Moisés definitivamente fue un hombre que podríamos decir que casi la totalidad de su vida fue transitar en un desierto o estar en medio del desierto. En este pasaje que acabamos de leer, tal vez por ahí a veces lo olvidamos, pero antes de Moisés recibir el llamado de Dios para liberar el pueblo de Israel, Moisés había huido a un desierto a causa del asesinato que había cometido. Él estaba huyendo de algo que había cometido. ¿Y a dónde fue? Al desierto. Estaba en el desierto. Entonces dice que allí consiguió un trabajo, era pastor de ovejas. Las ovejas ni siquiera eran propias, eran de su suegro. Así que dice que, pónganle cuidado, es lo interesante de esto, no sé si lo vieron cuando lo leímos, pero dice que Moisés todos los días llevaba las ovejas a través del desierto. ¿Me entienden? A través, o sea, atravesaba un desierto para apacentar a las ovejas. Años después, o el llamado que recibe Moisés es ya no llevar ovejas, sino llevar al pueblo de Israel a través del desierto hacia la tierra prometida. Entonces a este primer punto yo le puse el desierto como preparación para el liderazgo. Moisés estaba pasando un momento difícil, un momento de prueba, y huye al desierto, se va al desierto. Allí empieza su formación, allí empieza la formación de su carácter, allí empieza la formación de su humildad, allí empieza él a entender cómo sería guiar en medio del desierto, guiar a un pueblo, a unas ovejas en medio de dificultades, de situaciones adversas. ¿A qué voy con esto? Y es, ¿cuál es el desierto que tú estás viviendo? ¿Cuál es el desierto con el cual tú llegaste en esta mañana a este lugar? Porque probablemente ese desierto que tú estás viviendo es la preparación para el liderazgo que Dios quiere desarrollar en ti. ¿Me entienden a lo que voy? Es, veamos las situaciones adversas, las dificultades de una manera diferente. En vez de ver algo con una mirada de derrota, de fracaso, de ya se acabó toda la esperanza que teníamos, es poder ver esto como una oportunidad para mejorar y para cumplir algo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, qué interesante que Moisés pasa gran tiempo de su preparación en el desierto para después poder, a través del mismo desierto o de otro desierto, poder guiar al pueblo. Quiero contarles una historia con respecto a esto. Junto con mi esposa somos de Colombia, vivíamos en un pequeño municipio que se llama Cibaté. Si alguno lo conoce, no creo, pero si no después googleenlo. No es muy lindo, pero googleenlo. Vivíamos ahí, es un pueblo pequeñito. Y bueno, ahí conocimos de Dios, fuimos al encuentro. Obviamente antes de ir al encuentro, algunos saben mi testimonio, no me quiero alargar mucho en eso, pero claramente antes de venir a la iglesia no era el mejor ejemplo ni para mis amigos ni para ese pueblo donde vivíamos. Así que bueno, tenía como un historial negativo, digamos. Cuando conocemos de Cristo,
nace el deseo de poder servir, de poder liderar, de poder hacer una célula, de poder predicar. Así que bueno, fuimos al encuentro, todo, hicimos todo el proceso que había y ya era el tiempo de abrir la célula. Entonces yo dije, bueno, es un pueblo a quien voy a invitar, a mis amigos, a los que desde jardín, salita de 2, de 3, conocía. Eran ellos mi potencial célula, que me conocían y que yo ahora podía decirles, no, mira, yo ya cambié, entonces ven a la célula, te va a servir. Así que bueno, empecé con todos mis amigos, compañeros del colegio, compañeros de jardín, a mis vecinos que eran más o menos de mi edad, con los cuales compartía, amigos, los empecé a invitar todos los martes. Martes a las 7 de la noche te invito a una célula, martes 7 de la noche te invito a una célula. Nunca me dijeron que no, siempre era sí, Gus, ahí vamos a estar, cuenta con nosotros, ahí llegamos, ahí estamos. Entonces yo me iba súper emocionado, preparaba la palabra, escribía todo, mejor dicho, era una emoción para mí. Y llegaba, organizaba el lugar, todo, preparaba una merienda y organizaba todo. 7 de la tarde, no llegaba nadie. 7:30, no llegaba nadie. 8, no llegaba. Bueno, entonces escribía, en ese momento no había tanto WhatsApp, llamaba a uno, era un pueblo, se llamaba por la casa, hola, ¿qué pasó? Ay, no, se me presentó algo, bueno, en fin. Bueno, entonces el próximo martes, sí, listo, el próximo martes, ahí estamos. En fin, el próximo martes exactamente igual, la misma historia. Bueno, así duramos un montón, o duré un montón de tiempo, hasta que llegó un punto en el que en un pueblo donde tú te encuentras con todo el mundo de frente, mis amigos, o sea, los amigos que había tenido toda la vida, todos mis compañeros desde salita de 2, me veían y venían por la misma acera y se pasaban de cera, como si fuera que no los fuera a ver, ¿sí? En un pueblo, yo no sé si dimensionan lo que hacían, o sea, era hacer así, iban por ahí. Me dejaron de saludar, dejaron de hablar conmigo porque no estaban interesados en la célula. Entonces, eso lo que generó fue obviamente una frustración, generó un fracaso y generó algo en mí que era, Dios, sencillamente yo fui tan malo que no me puede usar. No, esto de la célula no es para mí. Yo veía que otros chicos de la iglesia crecían, tenían su ministerio y que yo no lo podía tener. Bueno, en eso salió o tomamos la decisión junto con mi esposa de venir acá y increíblemente como al mes de haber llegado, de la nada, teníamos una célula como de 10 personas. Entonces cuando yo preparaba esto yo decía y entendía, el desierto fue ese tiempo, fue la preparación, fue cada martes porque de verdad así era preparar un mensaje que no le daba a nadie. Era preparar una merienda que nadie comía, era preparar un lugar y orar por algo que no pasaba, pero Dios estaba preparando mi liderazgo, Dios me estaba preparando para algo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y es, no importa, y no solo hablo de ministerio, porque es preparación, este punto le puse, no sé, ¿pasó algo? A este punto yo le puse preparación de liderazgo. Pero tú también lideras tu familia, tú también lideras en tu trabajo, tú también lideras en todos los ámbitos de tu vida, tú lideras. Entonces, el desierto que estás pasando en este instante, en esa área, lo que tú tienes que salir de esta mañana en este lugar es decir, Dios está preparando algo. Dios está formando algo en mí en este desierto. Dios está haciendo algo diferente porque va a venir el tiempo donde todo esto lo voy a tener que poner por obra, lo voy a tener que poner por práctica. ¿Amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Así que, así como Moisés tuvo un tiempo de preparación, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes también tiene que pasar por ese tiempo. Entonces, era como les decía hace un instante, empecemos a ver los desiertos de una manera diferente. ¿Estás pasando por un desierto? ¿Estás pasando por una dificultad? Pregúntale al Señor, ¿qué quieres que aprenda de esta situación que estoy viviendo? Amén. El segundo ejemplo, porque aquí el tiempo es una cosa impresionante, está en Génesis 37:28. Dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna
y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Amén. Bueno, yo creo que todos conocemos un poquito la historia de José, el soñador José, que su gran pecado, digamos así, fue un día compartir el sueño que Dios le había entregado con sus hermanos, que no es un pecado, digo de manera irónica, pero al haber el hecho de eso, al haber contado su sueño, sus hermanos se llenaron de envidia, se llenaron de orgullo. ¿Acaso él va a estar por encima de nosotros? Así que dice que lo llevaron a un desierto y ahí en ese desierto había una especie de cisterna y lo arrojaron ahí. Lo agarraron, lo tiraron ahí en esa cisterna y pensaban dejarlo ahí hasta que se muriera. Entonces yo pensaba, qué increíble cuando tienes un sueño de Dios y las personas que están a tu alrededor, las personas que más te deberían apoyar, no lo hacen, sino al contrario, son los primeros que empiezan a colocar palos en la rueda o empiezan a colocar oposición. Eso le pasó a este hombre. Este hombre contó un sueño a sus hermanos que tenía y ellos, en vez de felicitarlo, en vez de apoyarlo, en vez de darle la mano, lo que hicieron fue agarrarlo y tirarlo en una cisterna en medio de el desierto. Yo me imagino que José, estando en ese lugar, pensaría que ese propósito, ese llamado y ese sueño que Dios había colocado terminaba ahí. Ese era el final de ese sueño. Tal vez habrá dudado, tal vez habrá dicho, bueno, Señor, ¿para qué me diste este sueño? ¿Para qué me diste esto si al fin y al cabo mira cómo voy a morir? En un desierto y en un lugar asqueroso, porque yo me imagino lo que debe oler una cisterna en medio del desierto no debe ser algo muy agradable. Pero allí estaba él y allí estaban sus sueños. Dice que uno de sus hermanos tuvo misericordia y dijo, no lo matemos, más bien entreguémoslo, vendámoslo como esclavo, y empieza todo un sinnúmero de cosas que yo sé que la mayoría de ustedes conocen, de situaciones que empieza a vivir José hasta que llega a convertirse. O sea, José pasó por todo, pasó por la cárcel, pasó por situaciones difíciles, inclusive cuando pensaba él que ya estaba a punto de lograr su objetivo, de llegar ahí a poder tener ese lugar de honra, aparece esta mujer, la esposa del rey, y lo seduce. No recuerdo si le dijo, no, iba a ser un chiste, pero no, iba a decir, te voté, pero te amo, pero no te voté, no te voy a votar, un chiste malo. Bueno, esta mujer se le presenta y nuevamente va a la cárcel, nuevamente cae preso y nuevamente empieza todo un ciclo. O sea, José pasó por todo. A lo que voy es, José toda su vida pasó por un sinnúmero de dificultades. Pero cuando vemos el final de la historia, entendemos que cada uno de esos momentos, cada una de esas situaciones que vivió José, no solo en el desierto, sino a nivel de todas las áreas de su vida, simplemente fueron un paso más para el cumplimiento del propósito de Dios. Así le puse a ese punto, no sé si ya apareció, el desierto como un lugar del cumplimiento del propósito de Dios. Entonces, hay situaciones que se presentan a veces en nuestra vida de la nada. Tú vas conquistando, tú vas adquiriendo, tú vas logrando cosas y de pronto de la nada se derrumba todo y parece que vuelves al comienzo, que vuelves a empezar, que todo lo que habías como avanzado, que todo lo que habías conquistado retrocede. Entonces ahí es donde nosotros debemos entender y recordar esta historia, porque estas historias que hay en la Biblia, para eso son, para eso nos sirven, para darnos cuenta, para vernos en estos personajes y decir, así como ellos vivieron dificultades y nunca dejaron de creer, nunca dejaron de perseverar, nunca dejaron de soñar ese sueño que Dios les había entregado y perseveró hasta el final y después logra no solo salvar a una nación, sino también salvar a sus hermanos que le habían entregado. Entonces ahí tú dices, bueno, vale la pena perseverar, vale la pena esforzarme, vale la pena dar el 100% aún
en medio de este desierto que estás viviendo. Entonces, estás pasando por un desierto, estás pasando por una dificultad, se han burlado de tus sueños, han menospreciado los sueños que Dios ha colocado en tu corazón. No te preocupes, persevera, persevera. Tú no sabes si ese sueño el día de mañana va a ser de bendición aún para esos que se burlan de ti hoy. Imagínense qué hubiese pasado si José renuncia a perseverar. Un día sus hermanos no hubiesen tenido a quien acudir. Un día esa nación hubiese perecido porque no había alimento, porque no había quien trayera la provisión para ese lugar. Él tuvo un sueño y perseveró. Pasó un desierto, yo creo que toda su vida pasó por muchas dificultades, muchísimas, pero todo tenía un propósito. Todo tenía un propósito y al final, cuando vemos el final de la historia, yo creo que si pudiéramos hablar con José, él nos diría, valió la pena pasar por todo eso, valió la pena estar en esa cisterna, porque sin esa cisterna no está un día sentado al lado del rey. Sin ese momento ahí, sin que sus hermanos le entreguen, un día no hubiese podido estar sentado al lado del rey y ser obviamente la segunda persona más importante. Entonces, no dejemos de soñar. El desierto que estamos viviendo en este momento no nos quite, no nos robe los sueños que Dios ha colocado en nuestro corazón. Amén. Amén. Lo tercero, porque son 10. Mentiras. Lo tercero está en Primera de Reyes 19, versículo 4 y 5. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Amén. Estamos hablando en este pasaje de la historia de Elías, otro hombre increíble. Miren que el nivel que trajimos de personajes no es cualquier nivel hoy, trajimos lo mejor de lo mejor. Elías, este pasaje es increíble porque si ustedes leen antes de esto, está la historia donde se encuentra Elías con los 400 profetas de Baal. Y están estos hombres allí y está el desafío, bueno, ustedes hagan sus rituales y que descienda fuego del cielo. Y estaba él solito ahí representando a los cristianos. Entonces es increíble porque él hace descender fuego del cielo y mueren los 400. O sea, las matemáticas es 1 contra 400, ganó 1. Y en vez de este hombre, no sé, subir su unción, subir su nivel, tomar más autoridad, bueno, qué sé yo, después de una victoria de esta, sentirse más poderoso, recibe un mensaje de que a raíz de esto, una mujer, una reina Jezabel, se había enojado muchísimo con él y había mandado a buscar para matarlo, una mujer. ¿Me entienden la matemática? Sí. Un hombre, 400 hombres, un hombre, una mujer, y este hombre sale corriendo por la mujer. No sé el problema de la mujer, pero bueno. Así que este hombre sale corriendo y dice que ¿a dónde se va a esconder? ¿A dónde? Ayúdenme. ¿A dónde? Al desierto. Dice que sale huyendo al desierto y ahí en medio del desierto, en un árbol, se sienta y dice, yo me quiero morir. Yo, la verdad que prefiero morirme. Ya no tengo ningún objetivo, no tengo ningún propósito en mi vida. Mejor me muero. Es increíble esta historia, es increíble porque cómo después de este momento puedes llegar a caer tan bajo. Cómo después de un momento de tanto logro, de tanto éxito, puedes llegar a estar tan mal. Pero pasa. ¿Nos pasa a nosotros o no? En algún momento de nuestra vida conquistamos algo, estamos súper bien, vemos la mano de Dios en algo y nos sentimos súper poderosos, pero al día siguiente nos sentimos vacíos. Al día siguiente nos sentimos como que la unción se fue, como que el respaldo se fue, como que la autoridad ya no está. Y sentimos lo mismo que sintió Elías. Yo mejor me voy por allá en un rinconcito, a un desierto,
me quedo sentadito, me quedo juicioso ahí y que pase la vida y listo, no quiero hacer nada más. Quiero quedarme acá y morir acá en este lugar. Es interesantísimo ver cómo un hombre con tanta autoridad, con tanto poder, de un momento a otro pierde todo y decide morir o toma la decisión de morir. Pero miren qué interesante, porque la historia dice que estando allí en ese lugar, estando en el desierto, Dios manda un ángel. Allí en ese lugar de desierto, allí en ese lugar de aflicción, Dios busca la manera de volver a traerte hacia Él. Entonces yo le puse a este punto el desierto como un lugar de restauración. Todos necesitamos en algún momento de nuestra vida ser restaurados. Y no hablo de restauración, la restauración al momento en que llegas a la iglesia, que sí, venimos heridos, venimos golpeados con tantas situaciones que vivimos de pronto en nuestro hogar y venimos y nos acercamos a Dios buscando eso. Hablo de cuando ya llevas un caminar con Cristo, cuando ya llevas unos años asistiendo, cuando has hecho grandes cosas para Dios, cuando has servido en la casa de Dios y de pronto de un momento a otro te sientes como que no tienes nada, como que no has conquistado nada, como que has perdido absolutamente todo el ímpetu, la fuerza, la unción que un día tuviste. Entonces en ese momento es el momento de ahí en medio del desierto buscar a Dios, clamar por Dios. Es el momento de escuchar, de ser sensible a Dios y decirle: Señor, acá estoy en esta condición, pero necesito que tú me ayudes a crecer, que tú me ayudes a salir de este lugar, que tú me saques de esta situación en la que estoy. Todos pasamos situaciones difíciles. Los matrimonios pueden pasar situaciones difíciles que requieren donde un día le digamos al Señor: Señor, interviene en nuestro matrimonio, restáuralo, restaura nuestra imagen, restaura lo que somos, restaura nuestro conocimiento, restaura nuestra fuerza, aún restaura nuestra salud. A lo largo del caminar con Cristo podemos también acercarnos a Dios y decirle: ¿sabes qué, Señor? Necesito que restaures mi salud. Han empezado a aparecer cosas, me duelen ciertas otras cosas que antes no dolían. Entonces ahí vamos al Señor y le decimos: ayúdanos, danos de comer. Es interesante ver la respuesta que Dios le da. Dice: levántate. Y es lo mismo que el Señor nos dice en esta mañana. Es: levántate. No está mal pasar por un desierto. Lo que está mal es quedarse sentado en medio del desierto sin hacer nada. Eso es lo que está mal. Eso es lo que no podemos permitir. Tú te tienes que levantar de ese lugar. Estamos hablando obviamente de un lugar físico, imaginario, pero yo sé que todos me entienden. No nos podemos quedar sentados en medio de la situación difícil que vivimos. Hay que levantarnos. Hoy tú tienes que levantarte de este lugar y salir diciendo: voy a hacer algo para transitar más rápido este desierto. Es interesante porque cuando yo organizaba esta charla, algo que Dios colocaba en mi corazón es: seguramente cuando terminemos, ahora que oramos y ministramos, probablemente el desierto siga estando. Probablemente el desierto no se va a ir. Pero lo que sí se tiene que ir es la actitud con la cual tú vas a ir a afrontar ese desierto. Eso es lo que tiene que cambiar. Eso es lo que Dios intentó hacer en la vida de Elías. Tuviste una victoria, te di mi unción, te di mi poder, derrotaste a estos 400 hombres, ahora tienes un nuevo desafío, pero necesito que te levantes, que tomes fuerza, que tomes valor, que te asegures de que vas a estar bien, porque viene una nueva batalla, porque viene una nueva conquista. Y es algo que a nosotros nunca se nos puede olvidar, y es: siempre que se levanta una adversidad, siempre que se levanta un Goliat en nuestra vida, detrás de vencer a ese Goliat, siempre va a haber una tierra para conquistar. Siempre. Esa es la vida cristiana, esa es la vida que Dios nos ha propuesto llevar.
Entonces, ¿vamos a pasar por dificultades? Sí. Es más, yo inclusive lo invitaría a que usted en esta mañana, ¿sabe qué? Dele gracias a Dios por las dificultades que está viviendo. Dele gracias, porque eso significa que está cada día más cerca de obtener una gran victoria, de conquistar algo grande para su vida. Si usted no está pasando por ningún desierto en esta mañana, preocúpese, preocúpese, porque significa que entonces su vida ha quedado en un conformismo total. No le interesa a nadie. Al diablo no le interesa tocarlo a usted porque lo ve tan cómodo ahí sentadito sin hacer nada, sin querer conquistar absolutamente nada, que ni problemas le da. Porque digo, le pongo un problema y capaz este muchacho se me pone a clamar o a orar o a buscar, entonces mejor lo dejo así. Entonces, si usted llegó esta mañana con un desierto, ¿sabe qué? Dele gracias a Dios. Si usted llegó con muchos, más todavía, porque significa que usted está conquistando en muchas áreas de su vida y que estoy seguro que va a salir de este lugar con la decisión, con la firme certeza de que va a conquistar todo lo que Dios ha prometido para su vida. Amén. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? El siguiente, Deuteronomio 8, 2 y 3. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le han conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Bueno, siguiente personaje, ya no personaje, sino una nación entera atravesando ¿qué? El desierto. Qué interesante, porque todos sabemos que el pueblo de Israel se encontraba en una condición de esclavitud. Eran esclavos. No fue que los sacaron de un lindo lugar, ¿no? Eran esclavos, pedían, ellos mismos clamaban por un líder que los pudiera guiar a la tierra que Dios les había prometido. Así que este hombre aparece, que este hombre es Moisés, pero me quiero enfocar más en la actitud del pueblo. Este pueblo empieza a atravesar ¿qué? A atravesar el desierto. Y todos sabemos que definitivamente la actitud y el corazón que había en el pueblo en ese momento no era el corazón correcto. Muchos de ellos, inclusive en medio del trayecto que empezaron a caminar, anhelaban regresar a la esclavitud. Así que ellos deseaban, ay, nos hubiésemos quedado mejor allá. Inclusive así le decían al mismo Dios: nos hubieses dejado mejor allá, nos hubieses dejado esclavos, no nos hubieses sacado. Pero qué interesante ver que en medio del desierto Dios prueba tu corazón. En medio de las dificultades Dios prueba lo que hay en tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué es lo que verdaderamente tienes? ¿Qué es lo que verdaderamente te motiva a seguir a Cristo? Este pueblo lo tuvo que vivir de esa manera. Este pueblo es interesante porque tenía un corazón que anhelaba la libertad, pero no estaba dispuesto a vivir las consecuencias que esa libertad implicaba. Así que se quejaban todo el tiempo. Yo reflexionaba algo y es fácil criticar desde aquí, leyendo la historia. ¿Sí o no? Es fácil. Pero cuando tú te pones a pensar, ¿cuál sería mi actitud si yo fuera parte de ese pueblo? Piensen, no sé, los argentinos. A ver, ayúdenme a pensar, ¿cómo sería usted vivir a punta de mate y torta frita? Ay, todos dicen, qué rico, torta frita. Pero imagínense, mate al desayuno, mate al almuerzo, mate a la cena, mate a las medias nueves, mate a la noche, mate. Algunos dicen, sí, bien. Pero ahora imagínense en 20 años, 40 años comiendo exactamente lo mismo y nada más. Seamos sinceros, en algún momento, por más que nos encante el mate, en algún momento vas a decir, por lo menos un cafecito o algo, ¿no? Llega un momento en donde te vas a reclamar al Señor. Señor, dame
Algo más, aunque sea la torta frita que venga con dulce de leche o algo así diferente. En algún momento vas a reclamar. No sé, nosotros los venezolanos, los colombianos, ¿cómo sería arepa todo el día? Arepa al desayuno, arepa al almuerzo. Todos dicen, ay, qué rico, sí, podríamos vivir. Sí, háganle 20, 40 años solo con arepa. Llega un momento en donde por más que le metas más y más cosas a esa arepa, ya no empieza a saber igual de rico. Entonces, es fácil criticar, ¿no? Es fácil decir, uy, qué terrible ese pueblo, cómo se queja. Nosotros somos iguales. Nosotros somos iguales. Nosotros somos el pueblo de Dios que se vive quejando de lo que nos da Dios diariamente. Entonces, en medio del desierto, Dios prueba tu corazón. En medio del desierto, Dios te dice, a ver, voy a ir para comer esto. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu actitud de gratitud para conmigo? En medio de eso, Dios te va sacando de ahí para llevarte a una tierra. Dice que esa tierra tenía uva, ramilletes de uva que ni siquiera entre dos hombres podían cargar. Imagínense lo que era. Pero había que pasar por el maná. Había que pasar por el maná para poder llegar a eso. Entonces muchos de ese pueblo, casi todos, no entraron. No recibieron nunca eso. ¿Por qué? Porque no hubo un corazón correcto. No hubo un corazón agradecido con lo que Dios quería hacer. Que no nos pase. Que no nos pase. Cada uno de nosotros estamos pasando por una situación. Tal vez en este momento estás así, con el maná. Dale gracias a Dios por el maná. Dale gracias a Dios por el maná, pero sigue caminando hacia la tierra prometida. Porque ahí están las uvas, ahí está la miel, ahí está la leche, ahí está la tierra de bendición para tu vida. Amén. Siguiente punto. Ay, Dios mío, voy a llegar. Mateo 4, versículo 1, y este es el último punto. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. El último personaje que tengo es el mismo Señor Jesucristo. Miren qué interesante, empezamos la charla con este pasaje y lo terminamos con este pasaje. ¿Por qué? Porque definitivamente Jesús es ejemplo para nosotros en todo. Y algo tenemos que enfocar y colocar nuestra mirada siempre va a ser en la vida de Jesús, en lo que Él hizo, sus palabras, sus enseñanzas y cada uno de los pasos que Él dio. Y Él nos enseñó y nos mostró con su ejemplo que en medio del desierto, en medio de la dificultad, vamos a ser tentados. Que Satanás aprovecha el desierto en tu vida para traer aflicción, para traer una dificultad. Y es ahí, en medio del desierto, donde tú tienes que mostrarle a Dios tu compromiso para con Él. Es ahí en medio del desierto donde tu corazón tiene que estar alineado con lo que el Señor quiere para tu vida. Es interesante porque dice que Jesús es llevado al desierto y es tentado 3 veces. Es decir, 3 veces viene Satanás y le ofrece tal vez todo lo que él soñaría alcanzar. Pero lo más importante en este punto es que definitivamente las 3 veces lo que hace Jesús es utilizar la palabra de Dios para poder vencer a cada una de esas tentaciones. Es decir, que en medio del desierto lo que tú deberías hacer es adueñarte de la palabra de Dios. Si tú en medio del desierto no aprendes, no escudriñas la palabra, no buscas de la palabra de Dios, entonces prácticamente te quedas sin armas, prácticamente te quedas sin absolutamente ninguna herramienta para poder salir adelante y para poder salir de esa adversidad o de esa dificultad que estás viviendo o que estás atravesando.
Entonces Jesús se preparó toda su vida para esa dificultad, se preparó toda su vida para pasar por esa tentación, pero algo en lo que él se enfocó para poder salir adelante o quitar esa tentación fue hablar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios. Si tú estás transitando hoy por el desierto, si tú estás transitando hoy por la dificultad, si tú estás transitando hoy por la tentación, déjame decirte que la única salida que tienes es escudriñar más su palabra, buscar su palabra. Su palabra va a ser la herramienta, va a ser la espada que te permite, obviamente, acallar esa voz, salir de ese lugar de tentación y poder obtener una victoria. Si Jesús no vencía, si Jesús se dejaba tentar, es decir, si Jesús accedía a la tentación que Satanás le estaba presentando, nada de su obra redentora hubiese podido llevarse a cabo. Ahí hubiese terminado todo. Ahí hubiese terminado todo el plan que Dios había establecido para Jesús. Lo mismo pasa con nosotros. Lo mismo, exactamente lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros cedemos ante la tentación, cedemos ante lo que Satanás nos ofrece diariamente, todo el plan de salvación que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para tus hijos, entonces termina en la nada, se pierde. Es como lo que les contaba ahora de la historia de José. Si José no hubiese perseverado, un día su familia hubiese tenido que ir a buscar de comer y tal vez no hubiese encontrado a nadie. Lo que tú tienes que pensar es que tal vez tú estás acá sentado no solo llevando una vida para ti, sino también la estás llevando para tu familia. Las decisiones que tú estás tomando no solo influyen tu vida, sino influyen la vida de tus hijos, de tus nietos, de tus generaciones. Así como un día tu abuelo, tu abuela o tu tatarabuelo, qué sé yo, tomó una decisión y hoy eso influye en tu vida, asimismo las decisiones que tú tomas van a influir en la vida de tus generaciones, influyen en la vida de una nación, influyen en todo. Entonces por eso es tan importante que nosotros verdaderamente llevemos una vida para Cristo. ¿Estás pasando por el desierto? Te felicito. Tienes que salir con una sonrisa por eso, porque significa que estás en camino a conquistar algo, que Dios tiene un plan para ti. Miren, vuelvo y les digo, no hablamos de cualquier personaje hoy en la Biblia. Hablamos de grandes hombres de fe, de un pueblo entero, pero sin importar, tuvieron que pasar por el desierto, tuvieron que pasar por la dificultad, tuvieron que afrontar la soledad, tuvieron que afrontar la escasez, tuvieron que afrontar la inclemencia del clima, de las adversidades que habían en medio de ellos. Las tuvieron que afrontar, pero obtuvieron su recompensa, conquistaron, lograron. Imagínense, después de no sé cuántos miles de años, seguimos hablando, seguimos aprendiendo de lo que estos grandes hombres han hecho en algún momento de la vida. Entonces, es el momento, iglesia, de que veamos el desierto como una oportunidad para cumplir nuestros sueños, una oportunidad para crecer, una oportunidad para mejorar. No podemos ser como Elías, no podemos sentarnos en medio del desierto a esperar a ver qué pasa. Tenemos que levantarnos. Tú te tienes que levantar de ese lugar y salir por esa puerta convencido que esta semana tú vas a ser un hombre y una mujer de conquista, que no vas a seguir esperando a que el desierto te lleve por donde Él quiera, sino que tú vas a tomar el control y que vas a guiar tu vida por medio de ese desierto hasta que encuentres esa tierra prometida, esa tierra que Dios ha declarado para tu vida. Amén. ¿Cuántos tienen sueños? ¿Cuántos sienten que los sueños hoy están más cerca? Como 4.
Bueno, ¿por qué no se pone en pie? Vamos a orar. Bueno, yo te invito ahí donde estás que tú puedas cerrar tus ojos, que no te distraigas, que tú entiendas que este momento es el momento donde tú abres tu corazón. No se trata de aparentar, no se trata de colocar una sonrisa y decir, en mi vida todo está bien, no tengo dificultades, no tengo problemas. Pídele al Espíritu Santo ahí donde estás que toque tu corazón, que sea Él quien te permita ver con claridad ese desierto por el cual estás atravesando. No te distraigas. El Señor está sanando en este momento. Espíritu Santo, glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre. Tal vez he caminado por este desierto por mucho tiempo. Tal vez ha venido la aflicción, la tristeza. Tal vez ha venido el dolor. Tal vez en medio de este desierto me he sentido solo, me he sentido sola. Tal vez te he preguntado una y mil veces, ¿por qué, Señor? ¿Por qué este desierto? ¿Por qué esta dificultad? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación? Pero hoy con tus propias palabras, tú, en vez de quejarte, le vas a dar las gracias a Él por esta dificultad. Levanta tu voz ahí donde estás y dile: gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Señor. Gracias por la dificultad. Gracias por el problema. Gracias por este desierto que he transitado, Señor. Hoy he entendido que este desierto tiene un propósito, que este desierto tú lo has permitido en mi vida porque tienes un plan mayor, algo más grande para mí. Hoy voy a agradecerte por los momentos en que tal vez me he sentido solo, que tal vez he sentido que no avanzo, que no conquisto, porque entiendo que tú estás formándome en medio de ese momento. Entiendo que tú, Espíritu Santo, estás allí para traer consuelo a mi vida. El Señor Jesús dijo: os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Y yo quiero decirte, iglesia, saben, el Espíritu Santo en este momento está en este lugar y Él quiere traer consuelo a tu vida. Él quiere quitar ese dolor. Como te lo decía hace un instante, tal vez el desierto va a seguir estando. Vas a salir de este lugar y aún la dificultad va a estar. Pero lo que va a cambiar es la actitud, la fe en tu corazón con la que vas a afrontar esa dificultad. Vas a caminar esta semana convencido, convencida de que el Rey de Reyes y Señor de Señores está en medio de esta situación, en medio de este desierto. Él camina contigo. Él es quien te guía. Él es quien va adelante mostrándote por dónde debes caminar. Él es quien toma tu mano y te levanta, te saca del lodo, te saca de ese pozo en donde el enemigo te había metido. Es Él. No es un hombre cualquiera. Es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Es Él el que ha venido en esta mañana a hablar a tu corazón, a ministrar tu vida.
y a decirte que tiene un plan para ti, para tu familia, para tus generaciones. Tus generaciones no pasarán por este desierto que tú estás viviendo, porque tú lo estás haciendo por ellos. Tú estás adelantando el camino, tú estás mejorando las condiciones para que ellos un día puedan estar allí en la tierra prometida, en la tierra que tú has colocado en sueños, en imágenes. Deja que el Señor guíe tu corazón, que el Señor te ministre en esta mañana y que te muestre esos sueños que tú tal vez habías enterrado, que tal vez habías dejado a un lado por el desierto en el cual estabas. Permite que hoy el Señor vuelva a colocar eso en el primer lugar, que Él pueda mostrarte con claridad qué es lo que quiere hacer específicamente en cada área de tu vida.